Estamos de vuelta con Lupe Andrade y en este bloque, Lupe, yo te pido que nos cuentes un poco más a detalle tu historia política, tu tránsito por el Consejo Municipal, la alcaldía, la experiencia de una mujer en la política en estos tiempos. Ay, en estos y aquellos, porque en realidad yo creo que he nacido en la política. Mi padre era, como te he contado, un político famoso, muy comprometido con el MNR, con los ideales estos de incorporar al campesino a la vida nacional, de liberar al campesino de su servidumbre casi feudal, de crear la alianza de clases. Me he criado así. Mi abuelo, José Salmón Vallivian, era un hombre liberal de avanzada, uh, con ideas realmente muy modernas, incluso para la época en que él actuó, que fue ministro varias veces. De modo que me he criado con la idea de que era obligación de toda persona el participar en la vida del país, el devolver lo que uno tenía, sobre todo si uno era privilegiado en el sentido de haber tenido una familia con más posibilidades, sobre todo de educación, porque no se trataba de dinero, se trataba de educación, de poder conocer más. Había la idea de que uno tenía la obligación de devolver lo que uno le habían dado y de compartirlo con los demás, que fue una cosa que me pareció hermosa y que justificaba muchas cosas. Yo, por ejemplo, mi padre ha estado 6 años en el exilio durante el famoso sexenio de la rosca, o así se llamaba, les decían a los de la política entonces, los rosqueros. Y en esos 6 años, claro, hemos pasado, yo me doy cuenta ahora, de grande me he dado cuenta que ha pasado por muchas penurias, pero nunca se habló de eso. Todo lo que estábamos haciendo, si vivíamos en un departamentito medio lamentable o si estábamos separados porque mi papá a veces estaba fuera del país y nosotros no podíamos acompañarlo. Todo se hacía por una meta que valía la pena, era una meta realmente que la sentíamos. Y eso pasaba con otros miembros de mi familia. El general Julio Prado, padre de Gary Prado Salmón, que seguramente él ha sentido lo mismo, claro, esa necesidad de hacer algo por el país en el cual habíamos nacido, de dejarlo mejor de lo que lo habías encontrado. Mi tío Juan Jaus Solís, es decir, mi tío Hugo Salmón también, que murió muy joven, pero que había estado en el régimen de Villarroel. Era todo un grupo de hombres revolucionarios de la época, comprometidos, y las mujeres también, porque durante esos 6 años del exilio, las mujeres, y yo eso puedo dar fe de eso, las mujeres del MNR hicieron la revolución en realidad. La revolución del 52 yo creo que es 60% obra de las mujeres. Y si pudiera diría 70, pero realmente ha sido así. Doña Emma Bedregal, la mamá de Guillermo Bedregal, una mujer extraordinariamente luchadora. Y como ella, muchísimas, todas estaban ahí, las madres, las hermanas, las esposas, llevaban mensajes, repartían panfletos, ocultaban, escondían a los perseguidos, lograban que entren los que iban a preparar la revolución, hacían todos los... Era un trajín y lo hacían todo con un compromiso increíble. Todos creían en la validez de esta misión casi, ¿no es verdad? Entonces, yo siempre crecí con una buena idea de la política. Me parecía casi una obligación. Luego, ya al ser ya una persona ya adulta, casada con hijitos pequeños y no había mucha oportunidad de participar, pero ya cuando pude era la década de los 70 y en los 70 ya la política se había convertido en una cosa terrorífica, estaba devaluada, estaban los regímenes militares, toda esa década de los 70 hasta los 80 ha sido una década de tanta convulsión que era muy difícil participar, saber escoger, saber cómo y dónde participar. Entonces,
La verdad que no tuve nada que ver, por eso como periodista yo cubría las cosas, estaba interesada, pero no he participado. Luego, después de ya más tiempo, ya la democracia supuestamente, digo supuestamente porque vemos lo que difícil que está mantener una verdadera democracia en Bolivia, verdaderamente participativa. Todavía tenemos el resabio, el reflejo casi instintivo de la represión. La participación de todos es un dicho, no es una realidad. El que participa con una voz un poco alta, tú lo debes saber bien, te pegan con un martillo, ¿no es verdad? Entonces ha sido, pero de todas maneras en la década de los 90 se vino la oportunidad de entrar al Consejo Municipal. Y me pareció una gran oportunidad. Yo ya había colaborado antes de eso con Mario Mercado a través del periódico y a través de él había colaborado con algunos aspectos de la política para el plan de gobierno del ADN anterior, digamos por la época del 89, para esas elecciones. No en forma política, sino como una persona interesada en el tema, sobre todo de educación, que fue lo que yo ayudé a preparar esta plataforma. Entonces ya tenía algún contacto, pero en realidad no había hecho nada. Luego, el 96, me viene esta posibilidad. Y me entusiasmó. Ronald McLean me habló de que había que hacer una reforma, que había que desterrar la corrupción. Él estaba muy envuelto con este doctor Robert Klickard de Estados Unidos, que tenía unas teorías sobre la corrupción. Y sonaba como un apostolado, entonces me entusiasmé. Ay, pero no era lo que parecía. Y en eso hay que reconocer que había una voz a la cual yo no escuché. Vino Fernando Kiefer a hablar conmigo y me dijo: Lupe, no hagas esto. Tú no estás para esto. La política se ha vuelto muy sucia. Te van a querer sacar dinero para la campaña o para las cosas, y cuando no puedas darle van a querer que tú te vendas, que vendas tu alma. No, Fernandito, ¿cómo vas a decir eso? No, nano querido, no. Te estoy diciendo, no entres en esto. Si te interesa alguna cosa pública, mira, yo estoy en el Congreso, podemos pensar en la Corte Electoral de La Paz. No, yo no quiero eso. Pero tenía razón. Entramos al Consejo el 96, Eduardo Valdivia y yo, 2 concejales para ADN, de 11. Es decir, cuando estamos hablando de gobernar en minoría, esta sí que es minoría. Éramos 2 de 11. No llegábamos a ser el 20% del Consejo. Entonces Ronald McLean, para ser alcalde, hizo un pacto con el MNR, con 2 concejales, Mario Solís y Gaby Candia. Hizo pacto con el señor González, Alfonso González, con Julio Mantilla, me parece, y con Rodolfo Gálvez, que en realidad eran pues 3 personas que no tenían ningún lazo, ni ideológico, ni de partido, ni de lealtad con él. Era una transacción comercial. Haber logrado esos votos, casi podemos llamarlo una compra. No era una compra en billetes, pero era a cambio de cuotas. Yo me acuerdo que tuvimos 2 semanas en que pelearon a muerte Alfonso González y Rodolfo Gálvez por quién iba a controlar los mingitorios de La Paz. Tú pones una cara así medio de disgusto por los mingitorios, yo también, pero había sido una fuente de dinero increíble, porque era el mingitorio, sobre todo de la Pérez Velasco, era una mina de dinero de no imaginarse. Entonces esas cuotas, quién manejaba el matadero, quién iba a manejar el cementerio, todo era prebendal. Y entonces eso ya empezó a ser decepcionante, por el hecho de que, pero era parte del mecanismo, el alcalde no podía gobernar por sí mismo, tenía 2 concejales, y tenía que tener una mayoría de 6 para cualquier cosa.
Entonces empezaron las exigencias y tienes que transar y tienes que ceder. Y el pacto con el MNR, que él creía que era muy sólido porque había hecho el pacto con Gonzalo Sánchez Lozada personalmente, resultó ser el menos sólido. Porque como tú bien sabes, al año, en una sesión, yo tengo que contarte de esa sesión. Ronald McLean había viajado a Chile a fin de año y había vuelto el día anterior de la sesión. Yo había hablado con Gaby Candia varias veces, preocupada de que Mónica Medina, la que se suponía que era la verdadera rival a Ronald McLean, le estuviera haciendo un plan. Y Gaby Candia me decía, no te preocupes, nosotros estamos firmes, no va a pasar nada. Bueno, vamos a la sesión Eduardo Valdivia y yo muy temprano, más temprano de la hora que se había citado, y nos encontramos con que el consejo ya estaba sesionando. Qué extraño. Había citado para las 9, nosotros llegamos 8:15 y ya estaba en sesión. Logramos entrar en medio de la barra brava del MNR y la barra brava de Condepa, que eran las mujeres caras cortadas, que tenían botellas rotas y basura y piedras y papeles sucios y que gritaban unas cosas terribles. Pasamos así como pudimos y logramos entrar. Mi suplente, que lamentablemente el sistema de suplentes no funcionaba muy bien, porque el suplente, si no sacaba al titular, no tenía rol. Entonces generalmente los suplentes no eran muy amigos de los titulares, porque no tenían ninguna función en ese momento, si no era que el titular salía. Mi suplente ya había estado sentada, hago que se levante, Eduardo Valdivia, nos sentamos, pero vemos con que estaban ahí, casi todos eran suplentes. Como no se logró comprar, o diremos así, o torcer verdaderamente los votos de Mantilla o de González o de Rodolfo Gálvez, que se mantuvieron, te diré, bastante decentemente, honradamente en lo que era suyo, el MNR lo que hizo fue lograr los votos de Condepa. Y no, tampoco fue fácil lograr esos votos. Entonces, a Rolando Enríquez lo tomaron preso y lo tuvieron preso 5 días para que no pueda asistir al consejo y que vaya su suplente y vote por él. Y a Gloria Aguilar, que es una mujer extraordinariamente luchadora y de gran integridad, muy interesante, no la dejaron pasar. La aprisionaron en la grada y su suplente, Luis Walfer, un personaje tenebroso realmente, que yo he visto a este hombre enorme y Gloria Aguilar es como una porcelanita pequeñita, amenazarla con el puño en alto. Era una cosa espantosa, la trancaron para que Luis Walfer entre y vote. Entonces se dieron la vuelta y Ronald McLean afuera. Y entró Gaby Candia. Pero Gaby Candia tampoco era autónoma. Porque eso pasaba y ha pasado con la política, con las mujeres. Los partidos se han servido de las mujeres, pero no las han utilizado por sus méritos propios. Las han creído que eran manipulables, que eran títeres. Mónica Medina era el símbolo de Condepa hasta el momento que ella quiso utilizar sus propias ideas y sacar su propia personalidad, y ahí se le acabó Condepa. ¿No es verdad? Ahí acabó siendo la traidora, todas las cosas, no pudo funcionar dentro del partido que no la quería como ella era. Gaby Candia tampoco pudo lograr, porque ella estaba siendo manejada por otras fuerzas. Y no pudo hacer una buena gestión porque no tiene poder de decisión, no tiene total autonomía. Yo reconozco que yo pensé que ella era autora de algunas irregularidades muy grandes y después me he llegado a convencer que ella no era. Pero sí eran los miembros de su partido que le estaban utilizando.
Entonces Gaby Candia duró un año. Imagínense, Ronald McLean un año, Gaby Candia un año. Sale Gaby Candia y allí Entre el Chaza. la ADN decide que no va a entrar ninguno de los dos concejales de ADN, ni Eduardo Valdivia, ni yo, ni Ronald McLean, que era el titular pero estaba en Estados Unidos, que ninguno de ellos, y la ADN lo pone al Chaza. ¿Por qué? Porque consideraban que el Chaza, por los problemas que tenía, por sus características de debilidades, era manipulable. Y lo pusieron de alcalde y yo acabé de presidenta del consejo. Pero te interrumpo para preguntarte, ¿vino una instrucción del partido a los concejales de que votaban por el Chaza? Vino Oscar Daza, el secretario ejecutivo del ADN por la Paz, personalmente, a decir que tenía que ser el Chaza, que era una decisión del partido, que teníamos que votar, pero además de eso habían ellos, también igual estábamos solamente 2 concejales, ¿no es verdad? Ya habían hecho los arreglos con los ex condepas. En realidad de esa negociación no he participado en nada. Di mi voto por Germán Monroy porque era una buena persona. Yo no había pensado cuán débil era, pero no era el voto ideal. No lo hubiera hecho si no hubiera sido que había nos aseguraron a Valdivia y a mí que esto era solamente hasta que pueda volver McLean. Esa es la absoluta verdad. Eduardo Valdivia, que era leal a McLean, era su amigo fiel, había sido amigo fiel durante muchísimos años, nos dijeron, esto es temporal hasta que llegue McLean y podamos hacer que él vuelva. Entonces, pero no era un arreglo cómodo. Entonces la ADN puso a sus personas ahí, a sus cuadros, como ellos llamaban, en los lugares importantes de la alcaldía, y se empezaron a hacer cosas francamente no muy cristianas, ¿no? Entonces fue progresivamente más incómodo para mí y para Eduardo Valdivia también. Yo le digo sinceramente que fue más progresivamente incómodo. Finalmente era una cosa tan obvia que Germán Monroy se había dejado manejar. Yo había participado con entusiasmo, no puedo decir, pero yo creo que más que lo manejaron, que habían cosas realmente muy irregulares. En eso se presentó el caso de las luminarias chinas, donde se habían comprado no sé cuántas miles de luminarias que se necesitaban, pero el delito no estaba ahí. El delito o el problema de Monroy era que él había pagado $1 millón por adelantado por las luces, sin ninguna autorización del consejo. El contrato había sido autorizado, la compra había sido autorizada, pero no el adelantar $1 millón antes de que lleguen las luminarias, te mandaré $1 milloncito. Eso era absolutamente irregular. Y uno puede imaginar que de ese milloncito puede imaginarse que el milloncito no era solamente para las luces, ¿no? Entonces ahí sí nosotros presionamos con la idea de que renuncie Monroy y que vuelva Ronald McLean, que vuelva. Y con esa idea trabajamos Eduardo Valdivia y yo, denodadamente, hablando con los del ADN, que esa era nuestra meta. Y el momento en que se logra la renuncia de Germán Monroy, nos damos cuenta que no iban a votar por Ronald McLean, nadie. Y nos dicen, así con toda claridad, no, Ronald McLean no. Porque Ronald McLean de alguna forma se había conquistado enemigos en la ADN, los otros no lo querían. Mónica Medina no lo soportaba, decía que era un hombre que la había tratado mal y que había sido una persona que había actuado muy, muy mal con ella, y entonces no había quien vote por Ronald McLean.
Y ahí en una sesión tormentosísima, que comenzó a las 3 de la tarde y acabó a las 4 de la mañana, casi por fatiga, no es casi, por fatiga, como en las, ¿no has oído hablar de esos interrogatorios donde los tienen a los presos durante horas de horas de horas y les repiten lo mismo, hasta que al final el preso confiesa cualquier cosa con tal de liberarse de la luz y de la bulla y de la presión? Así era. Al final vino Walter Guiteras a la alcaldía, no entró al consejo, pero llamó por teléfono de abajo, apareció Mónica Medina, que vino a las 3 de la mañana a votar, y ella me dijo, antes muerta que votar por Ronald McLean, antes muerta. Entonces vamos a votar por ti. Y de repente me encuentro yo elegida alcaldesa de una cosa que no había pensado, que no había planeado, que no había deseado. Y ahí estaba, heredando una cosa que yo sabía que era extremadamente problemática. Yo me daba cuenta de lo terrible que era. Entonces, bueno, ya estaba la cosa hecha y no había dónde echarse atrás. Porque uno también, si a una entrada al juego, yo no podía decir, no, me voy, ¿no? La verdad es esta, yo no he entrado al juego, uno es concejal, esa es parte de las responsabilidades que viene. Pero realmente fue en contra de todos mis buenos instintos. Pero ya estaba la cosa hecha. Al día siguiente, en la mañana, bueno, el mismo día, porque esto fue hasta las 4, me fui a mi casa, a las 7 de la mañana me llaman para decirme, Ronald McLean acaba de denunciarlo a usted como traidora por haber votado, por haber aceptado la alcaldía. Y dice que usted es parte de una mafia corrupta. Ay, Dios mío. Se me cayó el mundo porque yo creía realmente en Ronald McLean, yo creía que era el hombre indicado, yo creía que era, no voy a decir el Mesías, pero ciertamente un hombre con una misión verdadera para cambiar las políticas en Bolivia. Que haya dicho esa cosa tan espantosa me pareció terrible. Traté de hablar con él, no pude. Eduardo Bolivia trató de hablar con él, no nos contestó el teléfono nunca. Entonces, bueno, ahí está. Mala pata, nunca pude entender por qué había hecho esa declaración, nunca le pude explicar lo que había pasado, por lo cual yo me encontré en esa situación, se quedó, nunca más he hablado con él, pero fue para mí un momento muy doloroso. Y entonces estaba yo ahí para 8 meses más o menos, eso es lo que quedaba. Y me di cuenta que lo que tenía que hacer durante 8 meses es realmente tratar de poner las cosas claras, de limpiar, una cosa que se había vuelto muy complicada, con muchos temas irregulares, con muchos abusos, y eso fue lo que hice desde el primer día hasta el último. Qué auditoría, qué revisión, qué conciliación de cuentas, todas las cosas. Y no firmé nada que no hayan revisado asesor, abogado, auditor, es decir, tenía yo justo terror porque las cosas estaban muy mal, entonces con extremo cuidado. Y ahí pues empezaron a saltar los temas, las cosas, los arreglos, los enjuagues, porque la política se había convertido en un negocio. Esa es la pena, es terrible decirlo. Se había convertido en un negocio. Como te estoy contando, de la prebenda ya pasó al negocio mismo. En una de esas veces, y acerca de... primero, por ejemplo, descubrimos las placas clonadas. Habían unos talleres que hacían placas para el auto, pero con el color y el modelo del carro. Buscaban uno, por ejemplo, uno quería meter de contrabando un auto que sea digamos, una Nissan roja 92. Entonces buscaban una Nissan roja 92 con la placa real y esa placa la clonaban de modo que la ponían al auto y cumplía con todos los detalles. Y el dueño solamente se enteraba cuando le decían, usted ha chocado ayer y se ha fugado, pero yo no he sacado mi auto, yo no estaba aquí. Y resulta que era el clonado, y cómo se podía demostrar, porque era una vagoneta, era un negocio terrible. Desarmamos ese negocio, del cual nunca se supo más después, pero era una cosa realmente de terror.
vimos también que el desayuno escolar estaba terriblemente sobredimensionado, que se había comprado tanto elemento para el desayuno escolar que sobraba para lo que quedaba del año y para el año siguiente, y que ya Monroy Chazarreta había empezado a distribuir en los mercados, en los colegios, al colegio militar, a los asilos, porque no podían acabar, habían comprado tanto. Uno puede imaginarse o sospechar por qué razón, que no había cómo acabar con el desayuno escolar. Entonces empezamos a arreglar toda una serie de cosas que y fue realmente fascinante. Por ejemplo, el cementerio tenía problemas graves. Yo he ido y me he metido debajo de los nichos de las tumbas ahí para ver dónde correteaban las ratas, el matadero, los problemas eternos de la alcaldía había que ir a ver y solucionar y mirarlos personalmente. Para mí fue una experiencia fascinante. Y kafkiana a la vez. Kafkiana, porque yo digo, he entrado a los lugares más hediondos del mundo, que son la bóveda del Choqueyapu, debajo de los nichos de los cementerios, el botadero de basura de Mayasa, el de Tembladerani primero, pero después el otro, ya que el de Tembladerani ya estaba solamente con el metano. Realmente el trabajo municipal tiene el matadero. Dios mío, son lugares, pero así terribles. Lo que era el crematorio municipal era de terror, porque no funcionaba bien, de modo que salían los restos medio enteros y los tienen que molar con piedra para poderlos meter en los recipientes más chicos. Era una cosa verdaderamente espantosa. Era de verdad de historia de novela. Pero era importante, era interesante ver dónde uno podía aportar para mejorar, para modernizar. Hasta ahí, yo fascinada, trabajaba de tempranito en la mañana hasta la hora que esté en la noche, ir a ver los barrios, los lugares desliznables, todo eso fascinante. Pero en estas revisiones, un día de esos me doy cuenta que habíamos estado pagando, nos damos cuenta, diré, no fui yo solita, que se habían pagado $2 millones a pensiones, pero que no habían entrado nunca a pensiones, se habían entrado a una cuenta privada. $2 millones. Entonces, hago hacer la investigación, la revisión, denuncio. Ese día que nos damos cuenta, el día que nos enteramos, 3 de la tarde, yo a las 6 de la tarde había presentado la querella, la denuncia, para que no, porque yo estaba muy consciente de que uno no puede ni por omisión ni por retraso decir, averiguaré quiénes eran, nada, no sabía nada, pero sabía que esto se había hecho porque habíamos hecho la conciliación con pensiones y habían $2 millones que faltaban. Entonces, denuncio y después me doy cuenta que esto era los 6 cheques se habían firmado por altos personeros de ADN que trabajaban en la alcaldía. Uno de ellos, el yerno del secretario ejecutivo del partido. Y que habían hecho una cosa de lo más, ¿qué voy a decir?, ingeniosa. El cheque tenía solo número de cuenta. El comprobante del cheque en la alcaldía decía Fondo Nacional de Pensiones y el número de cuenta. Pero en el cheque no decía Fondo de Pensiones, solamente el número de cuenta. En la papeleta de depósito que iba al banco solamente estaba el número de cuenta. En la copia de la papeleta de depósito que había en la alcaldía estaba añadido, pero muy bien, de que no se notaba, el Fondo Nacional de Pensiones. Y resulta ser la cuenta de un señor particular, de la cual se repartieron varios. La UIF hizo una bellísima investigación donde descubrieron y mostraron cómo se habían repartido esos $2 millones a partir de esa cuenta. Todo, familiares, amigos, eso está, pero así
clarísimamente explicado en el informe de la UIF. Como involucraba a personajes tan altos de la DNI, yo fui a hablar con el general Banzer y le dije, y quiero decirle que esto es incontrovertible, han firmado estos cheques y no pueden negarlo porque han hecho además con esta duplicidad. Y el general Banzer me dijo, no se preocupe usted, Lupe, la vamos a apoyar, denuncia todas estas cosas. La gente siempre me acusa a mí, pero yo quiero decirle que yo nada, nunca he querido yo que había corrupción, yo quiero luchar contra esto, ¿usted cree que quiero salir de este gobierno con una imagen de corrupto? No, usted denuncia y le vamos a apoyar. Bueno, yo ya había denunciado, pero me sentía un poco más respaldada, diremos así. Pero no contaba con la astucia de los demás, porque la reacción del ADN fue terrible. Dijeron que yo no era miembro del equipo, que yo había sido desleal, que cómo los había traicionado al fulanito y menganito. Y no digo nombres aquí, Jimenita, que me gustaría decirlos, porque también ellos han tenido familiares. Y algún día van a mirar otras personas y los que saben, saben. Entonces, hasta ese momento teníamos la auditoría, todas las cosas, estaba muy tranquila, me daba pena, pero estaba tranquila. Te detengo un minutito para que nos expliques esto del caso de corte. El caso de corte era mi papá hubiera usado la palabra matufia, que habían insertado en la ley las autoridades para que no los puedan juzgar bajo el proceso ordinario. Las altas autoridades, ministros, presidente, tenían un sistema especial y los alcaldes, caso de corte que significaba que no podía juzgarlo un juez cualquiera, sino toda la Corte Superior. Y de ahí iba a ir a la Corte Suprema. Y no había para eso detención preventiva, sin detención. Entonces, el mayor arrastra al menor, es decir, al acusarme a mí, ya estaban adentro las personas que habían firmado los cheques, estaban dos de ellos en San Pedro, una muchacha en el COF. Pero descubrieron que al acusarme a mí de ser la autora de eso, intelectual, que hubiera, no sé, ¿no? De tener algo que ver, entonces como a mí no podían detener y ese caso arrastraba al otro, los soltaron. Y después de que los soltaron, los sacaron de la acusación y me dejaron a mí. Y el hecho de que tú hubieses presentado la denuncia y una querella antes Mira, he presentado la denuncia, la querella, los documentos. Nunca han encontrado una servilleta de papel con una cosa que hubiera firmado. No hay ningún testimonio valedero, porque estos dos inculpados han dicho, la señora Lupe sabía, pero eso es de palabra, no hay ningún documento. Yo obviamente no sabía, el minuto que me enteré, lo denuncié y lo denuncié así, tajantemente. No sirve de nada, porque yo no era del equipo. Y en eso debo decir que Walter Guiteras y Guillermo Fortún y Oscar Daza, que eran los altos jerarcas del partido, se reunieron y yo sé, porque me han contado otras personas sobre la decisión y me he dicho, qué pena ella, pero no jugó bien con el partido, no se portó bien con el partido. Y nosotros tenemos que ser leales con nuestra gente. Y me dejaron ahí. Serán corruptos, pero son nuestros. Más o menos, exactamente, exactamente. Y esa fue la cosa terrible. Y además, como mujer, y eso es importante hacer recalcar que hay una cosa aquí que tiene que ver con las mujeres. Las mujeres, estoy hablando Mónica Medina, Gaby Candia, yo, y otras mujeres, incluyendo Lidia Gayler, que también ha sido una víctima de un sistema. No hemos sido miembros del club, no podíamos ir a farrear con los amigotes a los lugares así medio raros donde iban a farrear y donde se hacían las transacciones. No estábamos en las reuniones de, comillas, estrategia, donde se hacían todos los arreglos. Las mujeres éramos ajenas a estos mecanismos. Y entonces, al ser ajenas del mecanismo, si bien no te contaminabas con la cosa,
que es un buen lado, pero no tenías defensa. En el momento que te pasaba algo, ¿qué le pasó a Gaby Candia? El MNR no ha hecho nada, en realidad, para ayudarla. No sé si ella sigue con juicio, pero es muy probable que siga con eso y ha tenido problemas muy graves. ¿Qué pasó con Mónica Medina? Ha estado oculta, perseguida. La perseguían por supuestamente haber contribuido a la muerte de Palenque. Es decir, ¿qué ha pasado conmigo? He pasado 7 meses de detención preventiva en el COF, en el centro de obrajes. 7 meses. Y lo que ha sucedido con la DNI, y esto sí es cierto y es terrible, y eso hay que contarlo, porque uno cree que uno puede entrar a la función pública y mientras uno no sea corrupto no va a pasar nada. No es así. Es más bien una especie de garantía de que le van a meterle con saña. Cuando estaba yo detenida por Alberto Costa Obregón, que fue un tipo funesto porque él quería hacerse propaganda y plataforma política a costa mía. Entonces, mis abogados hicieron todo lo posible, las cosas que había que hacer, y el Tribunal Constitucional falló a mi favor, dijo que mi detención era ilegal. Antes de que me puedan soltar, porque el fallo viene y la Corte Superior lo tiene que ejecutar, antes de que eso pueda suceder, me habían hecho un nuevo juicio. Y entonces 4 veces el Tribunal Constitucional ha decretado que mi detención era ilegal y me han redetenido. Me han acabado acusándome 6 veces con diferentes cosas, de las cuales algunas ni siquiera conocía ni sabía de qué se trataban. ¿Por qué? Porque el asunto era mantenerme ahí adentro para que yo no me pueda defender acusándolos a los verdaderos culpables, hasta que se hayan arreglado todas las cosas. Fue realmente terrible. Y eso de no ser del club, no contestaban el teléfono a mis abogados, yo lo llamaba al Walter Guiteras, no me contestaba, Guillermo Fortún tampoco, por supuesto que el presidente menos, nadie me contestaba el teléfono, menos a mis abogados, y los mensajes que me llegaban, no vino a verme a COP ni un solo adenista, ni uno solo, habiendo sido glupita, querida, que no sé qué, eran melosos, pero cuando yo estuve en problemas, ni uno solo. El único que vino, a ver, acá cerca al final, fue David Pringle, que ya estaba ya en el Consejo Municipal. Pero por lo demás, ni uno. A mucha honra, porque entonces me he sentido liberada. Me han hecho el favor, porque si realmente se hubieran portado bien conmigo, hubiera tenido yo un terrible conflicto de conciencia de permitir que me ayuden los que no podían ayudar. Lupe, por todo el escenario que nos has compartido, te agradezco la franqueza. Uno piensa que estos contubernios iban más allá del partido, es decir, ya estamos hablando de politización de los órganos judiciales, porque las decisiones políticas eran las que determinaban los fallos. Se puede manipular la justicia para, por ejemplo, sancionar la deslealtad con un partido. Sí, en realidad esto es la parte más terrible de mi relato o de mi experiencia, que estaba todo tan entretejido que las cosas que yo creía que eran para bien, por ejemplo, yo había visto a algunos miembros del sistema judicial en casa de Walter Guiteras, y según lo que él me había dicho eran para efectos de reforma, porque ellos querían reformar y acabar con la corrupción, eran la nueva ola del partido. Después me di cuenta que fueron exactamente los que, obedeciendo las consignas del partido, actuaron en mi contra, y no solamente en mi contra, estoy hablando de que actuaban en contra de muchas otras cosas porque estaban actuando a favor de intereses. Es un problema que ya había. Por eso te dije, cuando Ronald McLean insistió en ser alcalde con 2 concejales, estaba cometiendo un terrible error. No se puede gobernar, no se debe gobernar con minoría, no en democracia. Estos pactos tienen un costo y el costo no es un costo solamente moral, es un costo ético, moral y financiero, porque hay corrupción, se presta, casi es obligatorio el tema de la corrupción. Y lo que sucede con personas que no son corruptas
es que se encuentran y que creen que pueden ayudar o que pueden formar parte del sistema. No existe tal cosa. Uno de alguna manera se encuentra o obligada al contubernio o se encuentra afuera y como en mi caso, acusada de todas las cosas que habían hecho los otros. Porque esta estafa que yo te cuento, que eran de 2 millones que yo encontré, habían sido 3 en la alcaldía. Pero en algún momento algún funcionario de la alcaldía vino y me dijo, esto de pensiones habían hecho en otras instituciones también, creo que son 6. Después cuando le pregunté me dijo, no, estaba equivocado, no habían sido. Pero seguramente eran y arreglaron el tema, porque había habido un arreglo entre impuestos internos, pensiones y las alcaldías. Y eso involucraba todo un sistema ya corrupto, entronizado. Y los primeros pagos que se hicieron bajo este sistema ya venían de 3 años atrás. Entonces, estamos hablando de algo que se replicaba en muchos otros niveles. Y cuando hablo pensiones, estoy hablando de sistema de pensiones que incluye, por supuesto, los sistemas por los cuales Dante Escobar sigue en San Pedro, ¿no es verdad? Donde se había hecho realmente un uso de la cosa pública tan exageradamente burdo que acabó creando una reacción. Lamentablemente no podemos decir todavía que hemos visto tierra firme, ¿no es verdad? Siguen entronizados tus sistemas y quizás en algún momento se han hecho peores, porque los herederos han visto que ese sistema de utilizar la justicia para eliminar a los enemigos funciona muy bien. Pero va a haber algún momento, yo espero que haya algún momento en que haya una reacción. Para comenzar, no van a haber suficientes cárceles para guardar a todas las personas que, si son opositoras, van a dar a la cárcel. Y segundo lugar, yo creo que esto, y ahí es donde yo quisiera realmente hacer un énfasis, las mujeres son mucho menos corruptibles que los hombres. Eso está demostrado. No quiere decir que son incorruptibles. No, hay mujeres corruptas, hay mujeres además mezquinas o malévolas, existen, pero son las menos. La mujer por su condición femenina, y aquí no quiero sonar a la antigua, porque yo más bien creo que las mujeres tienen mayor capacidad que los hombres, inclusive administrativa, política, de luchadoras, pero tienen algo en ellas que busca la protección de los suyos y por ende de la misma especie, del grupo, hasta de la raza humana. Las mujeres no son las primeras en ir a la guerra, son las primeras en tratar de evitar la guerra, porque eso es lo que viene condicionado en ellas hace millones de años, el proteger. Entonces yo creo que el momento que las mujeres participen más en la política, que tengan más voz, que tengan más posibilidades, vamos a ver una nueva forma de hacer las cosas. Pero para eso, tiene que desaparecer la mujer muñeca, la mujer títere. La mujer que no quiere ser títere, hasta ahora sigue siendo descartada. Tú debes comprender cuando yo te hablo de esto, que cuando no haces lo que te dicen ellos, te encuentras marginada. Eso tiene que acabar. Y eso para mí es esta experiencia que yo he tenido, de la cual he salido, a Dios gracias, intacta, porque yo estoy como bebés intacta, no tengo rencores, no tengo arrepentimientos, tengo una sensación de plenitud en mi vida, porque he hecho muchas cosas y sigo haciendo muchas cosas, no me han podido detener, pero el momento en que veamos a la mujer como algo más que un adjunto, yo creo que vamos a haber entrado en una etapa nueva. Ayer era el famoso Día de la Mujer. Yo siempre me he negado al festejo del Día de la Mujer. Yo he dicho, hay el Día de la Mujer, un día, y después es el Día del Discapacitado, ¿no es verdad? Es decir, como si fuéramos, y el Día del Perro también, como si fuéramos un grupo minoritario que tiene unos elementos de minoría, y no somos minoría, somos mayoría, Jimena. Entonces yo me siento realmente al final muy orgullosa de haber hecho lo que he podido,
y de haber sobrevivido a un sistema tan corrupto y tan nefasto, y de haber sobrevivido intacta. Y esa integridad es, yo creo, que tiene más valor que ninguna otra cosa. Completamente de acuerdo contigo. Gracias por haber compartido Gracias, tu historia con gracias nosotros. Jimenita, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.